parte o el segundo tema de nuestra serie, la vida o el camino y la vida del cristiano. Y voy a continuar con la segunda parte del primer tema de esta serie que comencé la semana pasada, que se llama Un camino en libertad para poder amar. Basamos esta serie, que ya comenzamos el domingo anterior, en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Si tú traes Biblia, ahí en físico, te felicito por eso. Si tú traes Biblia en tu aplicación, también te felicito. En tu celular, perdón, te felicito. Te voy a pedir que busques el libro de Gálatas capítulo 5, que es nuestro texto en el cual hemos estado basando esta serie que comenzamos el domingo pasado. Gálatas capítulo 5, por favor. Y estamos hablando acerca de lo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas sobre el camino y la vida del cristiano. Como decíamos el domingo pasado, todos nosotros estamos en nuestro caminar con Dios, en el camino de Dios. Estamos transitando mientras estemos en esta tierra por el camino de Dios. Y esto es un llamado de Dios a vivir la vida eterna con Él. Pero este caminar con Dios comienza aquí, comienza desde el momento en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y el primer tema que el apóstol Pablo toca en esta porción del capítulo 5 del libro de Gálatas es que el camino del creyente es un camino en el cual el Señor nos ha hecho libres para amar. Por eso el título del primer tema es Un camino en libertad para poder amar. Y vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5. Vamos a empezar desde el verso 13. Vamos a retomar este texto que leímos la semana pasada, 5:13 al 15 de Gálatas 5. ¿Están listos, iglesia? ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? ¿Me ayudan? Vamos a comenzar. 1, 2, 3. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros, ¿verdad? Decíamos, wow, qué palabra tan profunda, qué palabra tan poderosa que Pablo está hablando a los Gálatas aquí. La semana pasada estudiamos en el verso 13 de Gálatas 5, donde encontramos, en este versículo encontramos una revelación muy importante, pero al mismo tiempo encontramos una advertencia para los cristianos de ayer y de hoy. Esta revelación y esta advertencia que encontramos en el verso 13 no solamente es para los Gálatas del primer siglo, no solamente es para los Gálatas de los tiempos de la primera iglesia o la iglesia primitiva, o las primeras iglesias que se empezaron a levantar o a fundar después de que Cristo asciende con el Padre. O sea, esta revelación y esta advertencia es para los cristianos de ahora, es para nosotros los creyentes. Por eso Gálatas comienza en el verso 13 diciendo hermanos, y cuando dice hermanos decíamos, está diciendo ¿a quién? A la iglesia, a nosotros somos los hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, la revelación que encontramos en el verso 13 es que los cristianos hemos sido llamados a libertad. Nosotros hemos sido llamados a libertad. Pablo dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Y veíamos que somos libres para relacionarnos con Dios. Somos libres para conocer más a Dios. Somos libres para servir a Dios. Somos libres para adorar a Dios. Nadie tiene por qué ponerte un lazo y decirte así debe ser solamente una cadena a ti para que te diga, para que estés cerca de Dios. Esta es la única forma. Somos libres para adorar a Dios. Somos libres para dar fruto para el Señor. La Biblia dice que el Señor nos ha puesto para que demos mucho fruto. Ese es el llamado de Dios. Pero cada uno de nosotros decidimos si decimos sí o no al llamado de Dios para nuestra vida, a vivir en esa libertad a la cual Él nos ha llamado para servirle, para amar a los demás también. Somos libres para experimentar el amor de Dios. Somos libres para experimentar la gracia de Dios. Somos libres para experimentar la paz de Dios. No hay nada que pueda impedir que Dios te dé su paz si tú estás en una relación con Él. Somos libres para experimentar las bendiciones de Dios. Somos libres para experimentar la compañía de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Somos libres para experimentar el poder de Dios.
Ese es nuestro llamado. Pero nosotros, vuelvo a repetir, decidimos si decimos sí o no al llamado. Nosotros decidimos si decimos sí al vivir en libertad para amar, al vivir en libertad para experimentar su gracia. Porque la Biblia enseña que el cristiano ya no tiene que trabajar y trabajar para poder asegurarse la aprobación y la aceptación de Dios. Qué duro y qué difícil es estar siempre haciendo cosas para tener la aceptación de alguien. Hay muchos hijos que tienen toda su vida y a veces ni cuenta se han dado, pero están toda su vida tratando de hacer cosas para tener la aprobación de sus padres. Viven con esa carga porque se vuelve una carga pesada. Vivir haciendo cosas tratando de encontrar la aprobación y la aceptación de sus padres. Pues hay cristianos que están en la misma situación en este tiempo. Hay muchos cristianos que están viviendo sus vidas con la carga pesada de hacer cosas para tratar de agradar y de buscar la aprobación del Padre Celestial. Pero sabes que eso es algo que ya no es necesario. No es necesario hacer eso. Somos libres para amar, para relacionarnos con Dios. Nuestras obras no nos aprueban ni nos hacen más aceptables a los ojos de Dios o aceptables a los ojos de Dios. ¿Quién es quien nos aprueba y nos hace aceptables a los ojos de Dios? ¿Quién es quien nos aprueba? Lo cantamos hoy. Lo cantamos hoy. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos aprueba? Cristo. Cristo es quien nos aprueba. Cristo es quien nos hace aceptables al Padre. Eso también quiere decir que ya no tenemos que vivir esclavizados al pecado, ni sufriendo las consecuencias del pecado. Porque Romanos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y esa es la revelación de Dios para nosotros que vimos la semana pasada. Somos llamados a la libertad en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo hay una advertencia de Pablo en el verso 13. Y Pablo dice que no usemos la libertad como pretexto para pecar. La segunda parte del verso 13 dice, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Ustedes son libres, han sido llamados a ser libres, pero no usen la libertad como un pretexto para pecar. Dios nos llamó a vivir en libertad, pero nos manda no usar esa libertad como pretexto para pecar. En otras palabras, diríamos que la libertad cristiana no es una licencia o un permiso para pecar. Pablo advierte sobre la confusión en la que caen muchos cristianos al pensar que si Dios nos ama, Él perdona al pecador porque Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Entonces ahora puede hacer lo que sea, aún pecar, que al cabo Dios le perdonará al final de cuentas. Dios es bueno y Dios es perdonador. Yo puedo hacer lo que yo quiera, si fallo, si tropiezo, ¿verdad? Puedo hacer las cosas y yo sé que al final Dios me perdona. Y esto hace que muchos abusen de la gracia. Muchos abusen del amor de Dios creyendo que su falta no va a tener consecuencias porque Dios es bueno y perdonador. Y eso es real, eso es una verdad. Dios es bueno y perdonador. Pero también Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe cuando alguien está abusando de su gracia y de su amor. Dios sabe cuando alguien no es sincero en su arrepentimiento. Dios sabe cuando alguien no está dispuesto a entregarlo todo por Él. Dios sabe cuando alguien quiere vivir su cristianismo a su manera, aunque a veces esa manera vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pablo dice que uno de los pretextos para pecar de muchos cristianos es sostener que son libres. Estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y ese es un pretexto que utilizan muchos para pecar. Pero
La Biblia enseña que no hay pretexto válido para justificar el pecado. Pecado es pecado. Y aunque ahora en muchas iglesias no se habla tanto de esto, ¿verdad? Porque no quieren ofender a las personas. Pecado es pecado y está en la Biblia. Y trae consecuencias. Es que lo más terrible de esto es que cuando no hablamos del pecado, no hablamos de la consecuencia. Y el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Y Dios no quiere que vivamos esas consecuencias. Nadie puede decir que puede hacer algo que la palabra de Dios señala claramente como pecado, justificándose en que ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque repito algo que dije hace ratito, Dios conoce nuestro corazón. Y concluíamos la semana pasada que hay un propósito por el cual Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha hecho libres para amarle y para amar al prójimo. Dice el verso 14, porque toda la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que somos libres para amar a Dios y para amar al prójimo. O como lo decimos en la viña, amar a Dios y amar a la gente, punto. Para eso somos libres, para eso nos ha liberado el Señor. Y Pablo entonces está estableciendo en Gálatas 5:13 que el límite para la libertad es el amor. Entonces vemos que la ley se resume en el amor. Interesante esto, ¿no? Porque de repente se me viene a la mente un pensamiento. Hay veces que hay personas que en su corazón están haciendo un daño contra otra persona. Están haciendo algo, pongámosle lo que sea, algo que daña a otra persona. Sin embargo, esta persona es tan inteligente que lo hace legalmente. O sea, hace todo tan bien. Vamos a suponer que hace que alguien firme un documento donde le cede algo. Lo hace tan bien, con engaños o como sea, que la otra parte firma y le está haciendo un daño. ¿Legalmente es permitido en la sociedad? ¿Sí? Va al juzgado, presenta el documento, está la firma, es tuyo. No importa. Ahora, en su corazón sabe esa persona, si tiene conciencia, que está haciendo algo mal, porque lo que está quitando tal vez no es suyo o no es suyo. Lo hizo con engaños, como un fraude. Pero legalmente, si nos apegamos a la ley, es legal. Entonces Pablo dice, con Dios no es así. El límite de nuestra libertad es el amor al prójimo. No importa lo que diga la ley, en este caso. Porque alguien que ama a Dios y que ama al prójimo no va a transgredir una ley o no va a justificarse en una ley para hacerle daño a alguien, porque lo sabe en su corazón. ¿Sí me explico en esto? O sea, la ley de Dios va más allá que las mismas leyes que los humanos han llevado a la práctica. La ley de Dios es más que eso. La ley del amor es más profunda. Entonces vemos, por eso la palabra dice que la ley se resume en el amor. Yo no voy a hacerle daño a alguien aunque legalmente pueda hacerlo, porque que lo sepa hacer bien y justificarme en la ley, porque en mi corazón sé que estoy haciéndole un daño a una persona. Y eso es transgresión contra Dios. Eso es pecado contra Dios y Dios va a pedirme cuentas de eso. ¿Cómo ven? Es un reto para nosotros, ¿no? Porque Dios nos manda antes que todo amar al prójimo. El cristiano verdadero no va a hacer nada que lastime el corazón de Dios o el corazón de su prójimo. Y hoy me gustaría que concluyéramos este primer tema de la serie con 3 características del amor que la palabra de Dios menciona en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15, que es nuestro texto de esta serie. La primera característica del amor
que menciona Pablo en Gálatas es que el amor es servir a los demás. Verso 13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, o sea, en vez de eso, ¿verdad? Sírvanse los unos a los otros por amor. El amor es servir a los demás. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que servir es ser útil para un determinado fin o estar al servicio de alguien. En Cristo somos libres para servir. Libres para servir a los demás en el nombre de Cristo. Libres para servir a las personas, porque servir a las personas es una forma de reflejar el amor por Cristo, el amor de Cristo. Y también, hermanos, el servicio nos protege de las tentaciones al pecado. No sé si sabías eso. El servicio nos protege de las tentaciones al pecado, porque el diablo, nuestro enemigo, opera mejor en el ocio. El diablo opera mejor en las mentes que no están ocupadas en el Señor y en sus propósitos. Tienes que tener cuidado cuando estás caminando por la calle y no tienes nada que hacer, se sales a caminar por la calle sin tener nada que hacer y empiezan a venir los dardos de pensamientos, toda clase de pensamientos. Pensamientos malos a veces, o muchas veces, o casi siempre. Si no estás ocupando tu mente en los propósitos de Dios o en buscar a Dios. Si tú sales a caminar la calle y vas adorando a Dios, vas orando a Dios, vas pensando en los planes de Dios, vas preguntando a Dios por su plan, está bien. Pero si tú sales a la calle solamente o te sientas en tu sillón sin hacer nada en tiempos de ocio, cuidado con esos tiempos. Porque cada locura que a veces se viene a la mente en los tiempos de ocio, porque el diablo opera mejor en los tiempos de ocio. De hecho, la mente ociosa es tierra fértil para la semilla del pecado. La gente que no tiene nada que hacer, piensa cada cosa, ¿verdad? La esposa que está en la casa y que no hace nada, nomás está sentada ahí en la casa, no se pone a hacer algo, ¿verdad? En su casa, o el esposo que está en su casa sin hacer nada y la esposa no está, empieza a pensar, ¿dónde andará? Porque no ha llegado. ¿Con quién estará? No, seguro me está engañando. Ahorita que venga no se la va a acabar. Y le empieza a llamar por teléfono. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo para que no estés pensando tantas cosas, porque sabes que al final de cuentas esa persona se está atormentando. A veces ya hicieron una película, una historia en su mente. Y muchas veces eso no es real, pero es algo que el diablo hace en la vida de las personas para atormentarlas, para llevarlas a hacer cosas que no van a traer nada bueno para sus vidas. La mente ociosa es tierra fértil para la semilla del pecado. El servicio nos protege de esto. El servicio nos permite crecer en todo. Cuando nosotros servimos, crecemos en carácter, crecemos en amor, crecemos en paciencia, crecemos en perseverancia, crecemos en fidelidad. Hermano, si tú crees que tú vas a crecer y madurar espiritualmente en la iglesia solamente con estar sentado los domingos escuchando y viendo a los demás sirviendo, cuidado con eso. Porque cuando una persona va a la iglesia y por años está nada más sentada escuchando y viendo a los demás, es muy fácil empezar a criticar a los demás o criticar a la iglesia. Porque el conocimiento que recibimos es bueno y tiene su límite, pero tiene su límite si queremos crecer. Si nosotros queremos crecer, vamos a crecer cuando llevemos ese conocimiento a la práctica. ¿Sí me explico? El que estudia una carrera por 4 años o 5 años en la universidad, recibe muy buena enseñanza en la universidad.
Pero no va a ser alguien con la experiencia para desarrollar y ser exitoso en su profesión hasta que no lleve a la práctica todo ese conocimiento que recibió. Si no, puede estar sentado en una silla viendo a los otros profesionistas y diciendo, ay, qué mal lo hizo, ¿no? Yo digo, ahí en tal libro yo aprendí que dice que aquí sí debería de ser. Pues sí, ahora hazlo. Hazlo para que te des cuenta que para poder crecer, para poder madurar y ver el fruto de lo que hemos aprendido, de lo que hemos recibido, necesitamos crecer en todo, en carácter, en amor, en paciencia, en perseverancia, en fidelidad. Los que sirven en la iglesia tienen que poner en práctica todo esto. Así que no podemos decir que servimos a Dios sin servir al prójimo. No se puede servir a Dios sin servir al prójimo. Pero el servicio que Dios demanda no solo se trata de hacer cosas para las personas. Lo que nos debe mover, dice Pablo, para servir a los demás es serviros unos a otros por... Hoy no escuché, como que no. ¿Qué pasó hoy? Faltaron otros 2 huevitos en el desayuno, yo creo. Servidos unos a otros por amor. Ese debe ser el motor que nos impulsa a servir, el amor. Porque si alguien quiere servir por una posición, no va a aguantar. O no va a ser apto para hacerlo. Si alguien quiere servir por reconocimiento, por fama, está equivocado. Si alguien quiere servir esperando recibir cosas de las personas a las que sirve, muchas veces va a estar decepcionado. A veces vas a servir a personas que no te van a agradecer, pero no lo hacemos para que nos agradezcan. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué servimos? Esa debe ser la mentalidad del siervo de Dios. Servimos por amor. Vas a servir a gente que no te va a agradecer. Vas a hacer cosas para gente que te va a veces hasta criticar. Pero lo haces por amor. Pero en ese servicio y a pesar de todo eso, tú vas a crecer. En todo. Tú vas a crecer. Pero eso no lo puedes experimentar hasta que lo vives. Muchos pueden hacer cosas para la gente sin amarles. Muchos hacen cosas para las personas porque aún buscan un beneficio personal. Pero ese no es el servicio al que Dios nos llama. Los cristianos no debemos servir por algún beneficio como la salvación o la prosperidad que promete la Biblia. Los cristianos debemos servir por amor al prójimo. Cuando los cristianos amamos al prójimo, amamos a Dios. Cuando tú y yo amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios. Y algo muy importante. Recuerda que Pablo está hablando a la iglesia, así que a quienes primero necesitamos servir por amor es a nuestra familia en la fe. A los cercanos. ¿Tu primer prójimo quién es? Quien vive contigo. Como quiera que le llames o como quiera, si le dices mi tesorito, mi vidita, mi cariñito, no sé cómo le dirás. Ese es tu primer prójimo. Pero a veces le decimos mi tesorito, mi cariñito, pero no siempre estamos muy contentos con el tesorito o el cariñito, ¿verdad? Tiene sus defectitos. Y los cariñitos chiquitos también. A ellos somos los primeros a los que debemos servir, dice la palabra. Y ahora lo vamos a leer un texto. Porque alguien decía por ahí que no podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Pero lo vamos a llevar a la iglesia, A los primeros que necesitamos servir
son unos a otros. Por eso Pablo dice, servíos unos a otros. Repito otra vez como comencé, ¿a quiénes les está hablando Pablo? A los hermanos, a la iglesia. Entonces dice, servíos unos a otros por amor. Gálatas 6:10, más adelante Pablo dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a quién? A todo el mundo. Si podemos hacerle bien a toda la gente, qué bueno. Y, ahí viene, mayormente, ¿a quién? Oh, wow. O sea, hay que hacerle bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son ellos? Voltea a ver a los que están a tu lado. Ellos son la familia de la fe. Todos los que viste o los que te imaginaste. Empezamos por casa. ¿Por qué tira esto Pablo? No siempre es fácil servirnos unos a otros en la familia. Es que las familias se conocen. Y cuando nos conocemos, conocemos lo bueno, pero también conocemos los defectos. Y a veces es ese centrarnos en los defectos lo que hace que muchos desistan de servir o de amar al prójimo. Y prefieren ir a buscar gente que no conocen. Que al cabo a ellos, ¿qué? Les doy algo y ya no los vuelvo a ver. Pero los de la familia de la fe están ahí en la casa. A ellos tienes que amarlos todos los días. Tienes que aprender a amarlos todos los días. Pero si tú haces eso, si tú tienes una familia fuerte, vas a poder amar a los de afuera. ¿Sí me explico? Dios es tan sabio en esto, como en todo. Pero bueno, voy a ir al segundo punto. La segunda característica del amor que menciona Pablo en Gálatas 5 es que el amor no hace mal a su prójimo, sino que se ocupa de él. El amor no es hacer mal al prójimo, sino ocuparse de él. Verso 14 lo volvemos a leer, dice, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cristiano que verdaderamente cumple la ley es aquel que ama al prójimo como a sí mismo. El cristiano que realmente anda en santidad, que muchos hay que andar en santidad en la iglesia. El que realmente anda en santidad es aquel que ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Quieres andar en santidad? ¿Cuántos quieren andar en santidad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si una persona se ocupara de los demás como se ocupa de sí mismo, no necesitaría de la ley porque viviría y haría exactamente lo que debería hacer. Y eso agrada a Dios y agradaría a Dios siempre. Dios espera que seamos cristianos que buscan hacer el bien a las personas, porque ese es el amor al que nos ha llamado. Alberto Hurtado, un escritor y religioso chileno del siglo XX, dijo lo siguiente: está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Me gustó mucho esto. Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien, porque nuestro llamado es hacer el bien a las personas. El amor no es hacer mal al prójimo, sino ocuparnos de él. Porque el amor no va a herir a alguien más de lo que quisiéramos que alguien nos hiriera a nosotros. El amor jamás se va a aprovechar de los demás. Tristemente en nuestros días muchos hablan de otros como no hablarían de sí mismos. Cuando vayas a hablar mal de alguien, piensa, me gustaría que las otras personas hablaran así de mí, o de mi esposa, o de mis hijos. Cuando vayas a ser severo con alguien en una crítica, pregúntate, ¿me gustaría que alguien me criticara de esta manera a mí o a mis hijos? Muchos hacen a otros lo que no harían a sí mismos. Muchos desean para otros lo que no desearían para sí mismos. Amar al prójimo como a ti mismo sería como lo que un día Dios me habló cuando estaba yendo a comprar unos artículos para las despensas que juntamos cada mes,
y entregar a las personas. Hace años, cuando recién empezaba a hacer esto de comprar o que nos invitaban a participar, fui al súper y me tocó comprar la leche. Creo que eran 10 litros de leche. Y pues llegué a la ley y empecé a ver todas las marcas de leche, ¿verdad? Todo. Y de repente veo una que dice oferta. Wow, buena oferta era, ¿eh? No recuerdo cuánto. Y fui tentado a comprar esa leche, pero luego pensé, no voy a regalar a alguien algo que yo no tomo. ¿Sí me explico? No voy a regalarle algo a alguien que yo no tomo. Si yo voy a darle algo a alguien, voy a darle lo mismo que yo tomo. Porque esta leche yo no se la daría a mis hijos, ni tal vez yo no me la tomaría. ¿Por qué se la voy a dar a otra persona? Ese es el amor al cual nos está llamando. Algo tan sencillo como eso, pero ahí mostramos el amor por los demás. El amor no hace daño al prójimo. No estoy diciendo que la leche le iba a hacer daño a alguien, pero el amor es buscar para los demás lo que buscarías para ti mismo. Si vas a regalar algo, regala algo que tú usas o que tú consumirías. Si quieres mostrar amor. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Dale a los demás lo que te gustaría que te dieran a ti. Los seres humanos somos muy dados a ser rígidos, a ser severos, a ser duros con los que fallan. Pero pedimos misericordia y gracia con los que fallamos o cuando los que fallamos somos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te has parado en el semáforo y ves que se pasa uno en rojo y dices, ojalá que lo agarre el tránsito, que le ponga la multa más cara para que se le quite? Pero cuando te lo has pasado tú, que dices, Señor, que no me vea el tránsito, por favor. O díganme que nadie se ha pasado un semáforo un día, ¿eh? ¿Habrá alguien tan perfecto aquí que nunca se ha pasado un semáforo? Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí, no digo que no. Así somos, ¿no? Muy severos y muy rígidos. Todo el peso de la ley contra el que falló. Pero si fallo yo, quiero misericordia, Señor, por favor, Señor. Eso es falta de amor por el prójimo, ¿sabías eso? Deberíamos extender la gracia y la misericordia para los que han fallado, para los que están arrepentidos y buscan otra oportunidad. Así como pediríamos una oportunidad para nosotros mismos, si nosotros somos los que fallamos. Romanos 13 del 8 al 10 dice, no tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahí? Felicidades, has cumplido la ley. Los mandamientos, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el amor no hace daño a nadie. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo a los romanos. Dice Pablo, si vas a tener deudas, que no sea con la Coppel, que no sea en Liverpool, ¿verdad? En el banco. Bueno, si vas a tener deudas, calcula bien para que la puedas pagar y lo más pronto posible salgas de esa deuda. No tengas deudas con nadie. Paga en tu tiempo, ¿verdad? Tus pagos, tus plazos, todo, tú llévalo bien controladito para que pagues a tiempo. Calcula antes de meterte en la situación. Solamente una deuda. Ahí sí siempre debes de deber. Ahí siempre debes de deber hasta con intereses. La deuda de amarse unos a otros. Pablo dice que todos los días nos sintamos deudores de amor con nuestros hermanos en la fe. Todos los días.
hermano, ¿en qué te puedo servir? Porque me siento deudor con el Señor por todo lo que Dios me ha dado y todo lo que ha hecho por mí. No importa si el otro hermano no aprecia lo que voy a hacer o no se da cuenta, yo lo hago porque me siento deudor con el Señor. Cuando hacemos esto, frecuentemente estamos abonando a nuestra deuda de amor para con los hermanos. Y pregunto, ¿habrá alguien aquí que tenga una deuda de amor con alguien de la familia de la fe? No me digas nada. Y el último punto al que quiero ir, Pablo dice, el amor no es morderse ni devorarse unos a otros. Verso 15, pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Pablo hace mención de dos prácticas que no reflejan el amor de Dios en la iglesia, y es morderse y devorarse unos a otros. Y dirán, ¿pasará esto en la iglesia? ¿Habrá gente que se muerde y se devora en la iglesia? ¿Cómo? Pero si todos son cristianos, están los más buenos en la iglesia. ¿Cómo es posible que esto pase en la iglesia? ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque había en Galacia, en la iglesia de Galacia, cristianos que se mordían y se devoraban unos a otros. Además, se lo querían devorar a él. Si eso hacían con el apóstol, imagínense entre ellos, ¿verdad? Acuérdense que los gálatas eran críticos y duros en contra de Pablo. Decían que no apantallaba en presencia como lo hacían las cartas. Morderse unos a otros y devorarse unos a otros incluye toda clase de faltas de respeto en la iglesia como personas. Incluye la crítica. Morderse y devorarse unos a otros incluye la murmuración en la iglesia. La burla que lastima, que ofende, que denigra. Los ataques verbales. Los malos deseos también van incluidos en morderse y devorarse unos a otros. Y cualquier falta de respeto van incluidos en morderse y devorarse. Una imagen que ilustra lo dicho por Pablo aquí es la lucha entre los perros y gatos. Que andan como perros y gatos, ¿verdad? O entre animales salvajes que están tirándose mordidas, arañazos, golpes, se meten el pie. El amor respeta a las personas, hermanos. El amor no muerde ni devora a los demás de ninguna manera. El amor nunca desea cosas malas. El amor no humilla a los demás ni los aplasta. El amor no golpea, no calumnia, no critica, no chismorrea. ¿Sí existe esa palabra o me la acabo de inventar? Sí existe, ¿verdad? Chismorrea. Búsquenla en el diccionario y luego me dicen, ¿verdad? Pero sí existe, creo yo. El amor no condena. El amor no explota. No codicia. No maltrata. No lastima. El amor no le roba a los demás. La pregunta es, ¿puede pasar esto en la iglesia? La respuesta es, tristemente, sí. Es triste ver o escuchar a algunas personas en las iglesias o en la iglesia criticando duramente a sus hermanos, hablando mal de ellos, levantando chismes, calumniando, condenando a sus hermanos, robándoles, odiando a sus hermanos y rechazando a sus hermanos en la fe. Primera de Juan 4, 20 al 21, dice el apóstol Juan, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿qué es? Un mentiroso. Mentiroso, dice el Señor. Mentirosa, dice el Señor. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Y es que somos muy dados a hacer eso los seres humanos. Ay, cómo extraño a esa persona que tengo años sin verle, ¿verdad? Y cuando estaba con nosotros nos pasamos peleando con ellas. Hijos que dicen, cómo extraño a mis padres, ¿verdad? Que no los veo, que estoy lejos. Y cuando estaban con nosotros pasábamos peleando con ellos. Somos muy dados a pensar, idealizar lo que no vemos. Y decir, ay, qué bonito. Pero dice el Señor, si me amas, ama a los que yo amo. Ama lo que yo amo. Hace años me decía alguien, es que yo no tengo por qué amar a la iglesia. Yo amo a Dios. Yo con amar a Dios es suficiente. Eso no es cierto. Es que no amo a la iglesia porque en la iglesia la gente critica, hay gente que hace esto, hay gente que hace aquello. No, yo con que ame, yo por eso solamente amo a Dios. No entiendes lo que es el amor. Porque si tú amas a Dios, vas a tener que amar a los que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia. La iglesia es el tesoro de Dios. Ustedes son el tesoro de Dios. Unos y otros, no nada más yo, también el que está a mi lado. Ay, qué padre que soy el tesoro de Dios. Sí, pero también quien está a tu lado también es el tesoro de Dios. No se puede amar a Dios y a la vez guardar odio contra un hermano en la fe. Y es que muchos se llenan la boca diciendo que aman a Dios, que Dios es lo máximo para ellos, pero se portan muy mal con sus hermanos. Juan es muy claro, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aún a los difíciles de amar. Los que realmente aman a Dios no van a andar mordiéndose y devorando, o mordiendo y devorando a sus hermanos, porque el amor no es morderse y devorarse unos a otros. Así que termino con estas últimas conclusiones. El verso 15 termina diciendo que la falta de amor puede provocar que terminemos destruyéndonos los unos a los otros. Verso 15 en la Nueva Versión Internacional, puedes leerlo, y dice que si hacemos esto vamos a terminar destruyéndonos los unos a los otros. La falta de amor verdadero destruye relaciones. El Señor nos ha hecho libres para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y manifestamos el amor de 3 maneras. Número 1, sirviendo a los demás. Número 2, no haciendo ni deseando mal al prójimo. Y número 3, no mordiéndonos ni devorándonos unos a otros. Ese es el camino al cual Dios nos ha llamado. El camino del amor. William MacDonald escribió lo siguiente: cuando los corazones están encendidos de amor para Cristo, están también encendidos de amor los unos por los otros. ¿Quieres un avivamiento? Si tu avivamiento no te lleva a amar a los demás, eso no es avivamiento. No sirve. No hay fruto. ¿Cuántos cristianos hay? Un avivamiento que aquí, que allá, ¿verdad? Pero si tu avivamiento no te lleva a amar a los demás, no sirve. No te lleva a crecer en el amor, no sirve. No hay fruto. Porque toda la ley se resume en el amor. Cuando el avivamiento viene de Dios, nuestro corazón se enciende de amor por Dios, pero al mismo tiempo se enciende de amor por los demás. ¿Hay alguien aquí que necesite que Dios le llene de más amor por las personas en este domingo?